Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de YouTube, donde las historias de amor nos inspiran, nos hacen suspirar y a veces, hasta derramar una lagrimita. Hoy, tengo preparada una historia que sé que les va a encantar, porque es una historia llena de pasión, de complicidad, de esos momentos que te dejan sin aliento. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que fue su relación, una relación que, para muchos, sigue viva en el recuerdo. Antes de que nos adentremos en esta historia de amor que te atrapará, como dice el título, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta explorar historias de amor, relaciones famosas y chismecitos del mundo del espectáculo, no duden en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así formen parte de esta comunidad de enamorados del amor. Vamos, los espero. Un clic no les toma nada y a nosotros nos ayuda un montón. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque el viaje comienza. Altay y Serenay. Dos nombres que juntos suenan a magia. Ambos jóvenes, talentosos y con un futuro brillante por delante. Él, un galán con una mirada que derrite hasta el hielo polar. Ella, una belleza con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Su encuentro fue como un choque de cometas, un destino inevitable que los uniría para siempre, o al menos, eso parecía en ese momento. Para entender la magnitud de su impacto, es necesario hablar un poco de sus trayectorias individuales antes de que sus caminos se cruzaran. Altay Ulusoy, nacido en Estambul, ya había conquistado el corazón del público turco gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Anferia Koydum. Su interpretación de Emir Sarrafolu, un joven rico y problemático, lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más codiciados del país. Su atractivo innegable y su capacidad para transmitir emociones complejas lo distinguieron desde el principio. La fama lo había encontrado joven, pero Altay parecía destinado a una carrera meteórica. Ya se vislumbraba en él la estrella que sería, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su mirada intensa y su carisma natural lo hacían irresistible para la cámara. Serenay Sarıkaya, por su parte, era una figura ascendente en el mundo del modelaje y la actuación. Nacida en Ankara, había ganado el título de Miss Turquía adolescente en 2008, lo que le abrió las puertas a una carrera en la televisión. Aunque ya había participado en varias series, aún no había encontrado el papel que la consagrara como una estrella. Pero su belleza deslumbrante y su talento innato eran evidentes. Serenay irradiaba una energía vibrante y una confianza que la hacían destacar entre la multitud. Su sonrisa era capaz de iluminar cualquier espacio y su presencia en pantalla era magnética. Se notaba que estaba lista para asumir roles más desafiantes y para demostrar su versatilidad como actriz. Ya era una figura conocida, pero estaba a punto de explotar y convertirse en un nombre familiar en todos los hogares turcos. Su historia comenzó en el set de la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de la famosa serie estadounidense D.O.C. Él interpretaba a Yaman Koper, un chico problemático con un corazón de oro, un joven de origen humilde que luchaba por encontrar su lugar en un mundo de privilegios. Ella, Amira Beylice, una chica rica y consentida que escondía una profunda vulnerabilidad, una joven que aparentaba tenerlo todo pero que en realidad anhelaba ser comprendida y amada por quien realmente era. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La pantalla se incendiaba con cada escena que compartían, con cada mirada, con cada roce. Era evidente que había algo más que simple compañerismo entre ellos. La forma en que se miraban, la tensión palpable en el aire, todo indicaba que la conexión entre Yaman y Mira trascendía la ficción. La producción de Medcezir fue un auténtico fenómeno en Turquía. La serie capturó la atención del público desde el primer episodio, gracias a su trama intrigante, sus personajes carismáticos y su cuidada producción. La química entre Altay y Serenay fue un factor clave en el éxito de la serie. Su conexión era tan real que los espectadores se sintieron inmediatamente atraídos por su historia de amor. Medcezir no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran impacto cultural en Turquía. La moda, la música y el estilo de vida de los personajes se convirtieron en tendencias entre los jóvenes. La serie exploró temas relevantes como la desigualdad social, la amistad, la familia y, por supuesto, el amor. Y como suele pasar en estos casos, la realidad imitó a la ficción. Los rumores sobre un romance entre Altay y Serenay comenzaron a circular rápidamente.
Los paparazzi los perseguían incansablemente buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Cada encuentro casual, cada sonrisa compartida, cada gesto de complicidad era analizado minuciosamente por la prensa del corazón. Los fans de la serie alimentaban los rumores en las redes sociales, creando hashtags y foros dedicados a la posible relación entre los actores. La expectación era máxima. El público quería saber si Yaman y Mira eran pareja en la vida real. Y finalmente, ¡boom! Las fotos aparecieron. Abrazos, besos robados, miradas cómplices. La confirmación de que Yaman y Mira habían traspasado la pantalla. Las revistas del corazón y los portales de noticias se inundaron de imágenes de Atay y Serine juntos. Las fotos confirmaban lo que todos sospechaban: los dos actores estaban enamorados. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fans de la serie, que celebraron la unión de sus ídolos como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. El mundo entero enloqueció. La noticia dio la vuelta al mundo, convirtiéndolos en la pareja del momento. Su relación era una fantasía hecha realidad. Dos jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? La prensa internacional se hizo eco de la noticia, publicando artículos y galerías de fotos sobre la pareja. Atay y Serine se convirtieron en embajadores de la cultura turca en el mundo. Su popularidad trascendió las fronteras de Turquía y se extendió por todo el mundo, especialmente en América Latina, donde las series turcas gozan de una gran popularidad. Durante su relación, Atay y Serine se convirtieron en la pareja favorita de Turquía. Eran adorables juntos. Se les veía felices, enamorados y muy compenetrados. Asistían juntos a eventos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían momentos especiales con sus fans. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Se convirtieron en un referente para las parejas jóvenes, que admiraban su amor y su complicidad. Su presencia en eventos públicos siempre generaba una gran expectación. Los fans se agolpaban para verlos de cerca y para tomarse fotos con ellos. Atay y Serine siempre se mostraron amables y cercanos con sus seguidores, agradeciendo su apoyo y cariño. Pero como suele ocurrir en las relaciones de alto perfil, su amor no estuvo exento de dificultades. La presión mediática era constante. Cada paso que daban era analizado y criticado. Los rumores sobre infidelidades, celos y discusiones eran pan de cada día. Mantener una relación bajo el escrutinio público es un desafío enorme, y Atay y Serine lo experimentaron en carne propia. La prensa del corazón seguía cada uno de sus movimientos, publicando noticias y rumores sobre su relación. La falta de privacidad y la constante exposición mediática generaron tensiones y conflictos en la pareja. Era difícil mantener la normalidad en una relación cuando cada detalle era analizado y juzgado por el público. A pesar de los obstáculos, ellos parecían mantener la llama viva. Se les veía fuertes y unidos, decididos a luchar por su amor. Se esforzaban por proteger su intimidad y por mantener su relación alejada del foco mediático. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y buscaban momentos para estar juntos y disfrutar de su compañía. Parecía que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Después de 2 años de relación, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Atay y Serine habían decidido separarse. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes emitieron un comunicado en el que pedían respeto a la privacidad de la pareja. La noticia fue un shock para todos. Los fans no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, se separara? Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte. Otros que las agendas profesionales de ambos eran incompatibles. Y otros simplemente que el amor se había acabado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción por parte de los fans. Muchos se negaban a aceptar la noticia y seguían manteniendo la esperanza de una reconciliación. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones de su separación siguen siendo un misterio. Ni Atay ni Serine han hablado abiertamente sobre el tema. Ambos han mantenido un perfil bajo y han preferido guardar silencio sobre los detalles de su ruptura. Han sido muy respetuosos el uno con el otro y han evitado hacer declaraciones que pudieran dañar la imagen del otro.
Después de la separación, ambos siguieron adelante con sus vidas. Aatai continuó cosechando éxitos en su carrera como actor, protagonizando series como Yerde y Akan, Muaf, esta última para Netflix, que lo catapultó a la fama internacional. Su participación en The Protector lo consolidó como una estrella global y le abrió las puertas a nuevos proyectos en el extranjero. Su talento y su versatilidad como actor le permitieron interpretar roles diversos y desafiantes, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y formatos. Sereni también siguió triunfando en el mundo de la actuación, participando en series y películas de gran éxito. Su talento y su belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Al igual que Aatai, Sereni también ha incursionado en proyectos internacionales, consolidando su carrera como una estrella global. Aunque su relación terminó, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de muchos. Aatai y Sereni se convirtieron en un ícono de la televisión turca. Su química en pantalla era inigualable, su amor fuera de ella era inspirador. Y aunque su camino juntos llegó a su fin, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su legado como pareja perdura en la memoria de los fans, quienes siguen recordando con cariño su historia de amor. Y aquí es donde la historia da un pequeño giro inesperado. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde su ruptura, los fans de Aatai y Sereni siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. En las redes sociales, es común ver comentarios de personas que sueñan con verlos juntos de nuevo. Muchos creen que su amor era demasiado fuerte para desaparecer por completo, y que tal vez, algún día, el destino los volverá a unir. Los fans organizan campañas en las redes sociales pidiendo su reconciliación, utilizando hashtags como @Aatai Serenay Volved o @Volved Yamanimira. La esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva en el corazón de muchos. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su historia de amor fue como un cuento de hadas moderno, una historia que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y aunque la realidad a veces es diferente a lo que esperamos, la esperanza es lo último que se pierde. Su historia de amor sigue inspirando a muchos a creer en el amor verdadero y a luchar por sus relaciones. Por supuesto, también hay quienes creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. Que Aatai y Sereni han rehecho sus vidas y que es hora de aceptar que su historia de amor llegó a su fin. Y también es una postura válida. Cada uno tiene derecho a seguir su propio camino y a buscar la felicidad donde la encuentre. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros aspectos. Independientemente de lo que el futuro les depare, lo cierto es que Aatai y Sereni siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Su historia de amor fue un capítulo importante en sus vidas, y un capítulo que muchos recordarán con cariño y nostalgia. Su legado como pareja perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la historia de Aatai y Sereni? Creo que hay varias lecciones valiosas que podemos extraer de su experiencia. En primer lugar, nos recuerdan que el amor es un sentimiento poderoso y transformador, capaz de superar obstáculos y unir a las personas. Pero también nos enseñan que el amor no lo puede todo, y que a veces, las circunstancias externas pueden ser más fuertes que nuestros propios deseos. El amor es un camino lleno de desafíos y obstáculos, pero también de momentos de alegría y felicidad. En segundo lugar, su historia nos muestra la importancia de proteger nuestra privacidad, especialmente cuando somos figuras públicas. La presión mediática puede ser asfixiante, y es fundamental aprender a manejarla para proteger nuestra relación y nuestra salud mental. Es importante establecer límites y proteger nuestra intimidad para evitar que la presión mediática afecte nuestra relación. Y en tercer lugar, nos recuerdan que el final de una relación no significa el fin del mundo. A veces es necesario seguir caminos separados para crecer y evolucionar como personas. Y aunque el dolor de la ruptura sea inevitable, siempre hay esperanza de un futuro mejor. El final de una relación puede ser una oportunidad para crecer y aprender de nuestros errores. En resumen, la historia de Aatai y Sereni es una historia de amor, de éxito, de fama, pero también de desafíos, de presiones y de una separación que marcó a toda una generación de fans. Es una historia que nos recuerda que el amor es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con valentía y optimismo. Su historia nos enseña que el amor es un sentimiento complejo y que las relaciones pueden ser difíciles de mantener, especialmente cuando se está bajo el escrutinio público.
Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de amor de Aatai y Serinei. Como hemos visto, su relación fue una montaña rusa de emociones, llena de momentos inolvidables y de desafíos inesperados. Su amor nos inspiró, nos hizo soñar y nos demostró que a veces, la realidad supera la ficción. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Aatai y Serinei? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero por aquí muy pronto con más historias de amor y chismecitos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.